Llegó el saqueo. 27 de febrero, por Guarena comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero, por Guarena comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos al Ajicero. Hoy de nuevo, después de esta Semana Santa, continuamos agregando el debate con mucha información, con muchas noticias y con muchas reflexiones para la acción desde el movimiento popular. Les habla Carlos Alberto Novella. Hoy estamos una vez más en compañía de Miguel Denis y Satia Rengifo. ¿Cómo están, muchachos? Saludos, Satia y Carlos. Como siempre, los saludos por delante, los agradecimientos por delante del programa El Ajicero. Compañeros de Radio Voces Libertarias aquí en Caracas, compañeros del sistema La Guarura, Sistema de Comunicación Libre y Militante, Radio Sanareña, allá en Estado Lara, compañeros de las radios comunitarias a nivel nacional, y los compañeros del portal de Daporrea que también nos transmiten a través de dicho medio. Bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas, esperando que hayan tenido un feliz retorno de Semana Santa. El día de hoy Mira, estaremos... fuiste a la iglesia, Satia, en Semana Santa. ¿Qué tal? No. Esta Semana Santa no hice el respectivo recorrido. Creo esta No Semana... visitaste los 7 templos. Bueno, creo que podemos discutir en algún ajicero sobre ese tema de la religión y la política. Qué interesante. Y mucha gente que no se fue de vacaciones, mucha gente que Bueno. terminó reuniéndose en Miraflores, en la Mm. vicepresidencia, mientras Sí. mucha gente sí, salimos ahí de viaje unos días Entre de el caso, retiro. entre el caso, los empresarios no tuvieron tal días de asueto, estuvieron trabajando mucho. Participando digamos. activamente. Pues sí, En muchas, todas las muchas discusiones. reuniones, eso cansa mucho, ¿no? Bueno, hablando de todo ese asueto que se ha tenido, hoy tocaremos un tema bastante sensible sobre la juventud como sujeto político. Juventud, podemos verla desde su conformación, desde los primeros espacios como los liceos y la universidad. Podemos hacer un diagnóstico profundo sobre cómo ha sido el comportamiento y desenvolvimiento de los distintos sujetos, tanto los afectos a un proceso que se gesta desde la visión revolucionaria y bueno, estudiando las diversidades y dispersidades dentro de la oposición. Hoy es un programa que promete porque somos jóvenes y estamos también en un proceso que convoca a la crítica y a la reflexión activa. Una Bueno, evaluación desde los jóvenes, una evaluación crítica de la juventud venezolana hecha por jóvenes venezolanos que tenemos allí, bueno, toda esta inquietudes revolucionarias que nos hacen allí tomar y asumir, hacer este esfuerzo permanente semanal de tener una trinchera comunicacional como lo es el Ajicero. Y cuando hablamos de la juventud haciendo el debate, también nos referimos obviamente a nosotros que estamos aquí presentes, pero también a la compañera que vamos a entrevistar, Acuarela Padilla, excelente compañera la que entrevistaremos el día de hoy. militante del proceso revolucionario, militante de la revolución bolivariana, y que tiene, bueno, experiencia y una trayectoria con la base suficiente para poder por lo menos lanzar la primera piedra de este debate, de este balance y del análisis que daremos hoy en este programa. Bueno, hacemos el pase a Acuarela Padilla, entrevistador Miguel Denis, y seguimos comentando luego de la entrevista. Adelante, producción. Aló. Saludos, Acuarela, te estamos llamando del programa El Ajicero de Radio Guarura. Hola, ¿cómo están? Salud. En el programa de hoy estamos tocando el tema de la juventud como un sujeto político que tiene un papel, digamos, en la historia, sobre todo en la historia contemporánea. Y queríamos hacerte una entrevista en relación a un balance y sobre todo una perspectiva de la juventud actualmente como sujeto político, sobrevolando estos 15 años, que en primer lugar, que nos diga más o menos qué referentes ha producido de lado y lado, pues, transversalizado evidentemente por la polarización de chavismo-oposición. Bueno, mira, ese es un tema bastante amplio, ¿no? Lo primero que habría que hacer es ubicarse desde el dónde se parte el análisis, ¿no? Bueno, yo podría hablarte quizás de una juventud izquierda, revolucionaria, que ha sido parte y apoyado también el proceso bolivariano en estos años.
pero que además, por un tema generacional, ha crecido, digamos, en experiencia de vida, digo, durante este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio de tiempo de vida bastante particular, ¿no? La juventud, porque es la definición de los intereses y la definición de los sueños y las proyecciones de lo prospectivo de vida, ¿no? De cada uno. Entonces, claro, desde ese lugar te puedo hablar. Yo creo que este además es un buen momento, toda crisis es un buen momento para hacer análisis, ¿no? Toda crisis es un buen momento para posicionarnos y ver qué se ha construido, qué pasa, desde dónde surgen los diferentes elementos de esta crisis. Y bueno, yo creo que la juventud toda, tiene una participación importante dentro de este contexto, de esta coyuntura de violencia fascista, y también de la posición que asumió el gobierno de Nicolás Maduro ante la situación de la violencia fascista, llevada mucho por la juventud, una clara juventud de oposición, ¿no? Entonces, bueno, es una coyuntura complicada, pero creo que es un buen momento para pensarse desde la juventud revolucionaria, que es lo que hemos construido, ¿no? Yo contaba en algún espacio, en algún momento, ¿no? Ese análisis para adentro, bastante autocrítico, del papel que asumió la juventud en estos últimos 15 años. Es decir, nosotros crecimos con un Chávez, ¿no? Con un Chávez que tenía, de algún modo, y sigue teniendo, un discurso resonante con lo que son las luchas reivindicativas del pueblo venezolano. Y no solamente desde lo simbólico, sino desde una práctica de la inclusión social, de la aplicación de programas, digamos, hacia lo público, hacia la democratización de la educación, de la cultura, una cantidad de elementos con los que crecimos, ¿no? Y de los que participamos de algún modo. Lo que pasa es que eso también llevó, irónicamente, ¿no?, a un proceso también de paralización de ese espíritu de los movimientos políticos, que en gran parte, y históricamente en el mundo, estaban conformados por jóvenes, ¿no? Entonces, de algún modo, asumimos, como en algún momento, yo creo, y esta ruptura creo que se está dando en este momento, nosotros asumimos una posición de creer que nuestra militancia y nuestro aporte revolucionario estaba dentro de esa estructura de Estado, porque nos asumimos en algún momento como gobierno, y eso lo digo yo muy personalmente, ¿no? Pero creo que nos pasó a muchos, ¿no? A muchos compañeros y compañeras que de algún modo tenemos una visión crítica y de construcción de una sociedad distinta, o en ese intento, asumimos que nuestra tarea estaba dentro de espacios institucionales. No se niega, digamos, los aprendizajes y sobre todo los aprendizajes a partir de los golpes que uno lleva dentro de esa estructura, que no va a cambiar, que no ha cambiado, porque no es ahí la lucha, ¿no? Eso lo entendimos después. Pero que de algún modo nos desmovilizamos y nos asumimos dentro de esa trampa burocrática del Estado. Entonces, bueno, más allá de los aportes, y buenos aportes que quizás de programas específicos en diferentes ministerios o instituciones del Estado se dieron y se vienen dando, hay un momento en el que se empieza a dar una ruptura, como una especie de desmoralización también, de ese gran movimiento de juventud que está dispersa y que no tiene un espacio de unidad, y que lo une es solamente incluso la mitificación de un proceso y la mitificación de un hombre, en este caso Chávez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hizo un gran daño también, porque de algún modo esa situación de esta burocracia corrupta llevó al acomodo, ¿no?, a la comodidad, al posicionamiento desde el poder de esa juventud, muchas veces valiosa, venía de sectores humildes, venía de familias trabajadoras, de maestros, de obreros, con valores, con un espíritu revolucionario real, ¿no? Y yo lo puedo hablar porque lo he visto, o sea, que terminaron muchos convirtiéndose yo llamo en pequeños monstruos, ¿no? O sea, en lo que siempre criticaron ser, porque justamente cayeron en la trampa y en la comodidad que te da, bueno, un cargo, que te da una pantalla comunicacional, por ejemplo, ¿no? Que tiene bastante influencia en ese sentido. Y Entonces, bueno, yo creo que ese balance crítico que tú estás haciendo, ¿qué lecciones nos deja en el sentido de cómo resolvemos, digamos, la conformación de una juventud pasiva, como has venido relatando, de una juventud un poco desmovilizada? ¿Por dónde tú ves la salida? Claro, también por otra parte también hay una manera de participación que se empezó, o sea, a la que esa juventud se fue integrando y que tiene que ver mucho con la lógica y la dinámica de los partidos políticos. Y a pesar de que surgieron en este proceso, siguen teniendo la misma estructura.
y en la misma lógica, vertical, impositiva, que no construye, de donde no nace y que no valora la construcción desde la base, desde lo popular, y que está muy mermada por la corrupción y muy filtrada por el poder del gobierno, digamos. No tiene una autonomía en ese sentido. Entonces, yo creo que hay muchos chamos y muchas chamas que en ese momento se están pensando desde otro lugar, ¿no? Eso no quiere decir que asuman, unos más que otros, una ruptura con el gobierno, ni una ruptura con el proceso bolivariano, para nada. Más bien creo que es una radicalización desde su conciencia individual como revolucionarios y revolucionarias, en asumir un lugar que verdaderamente podamos aportar a la construcción de una sociedad distinta. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay una dinámica de otra forma de hacer política. Entonces hay surgimiento de movimientos, en muchos casos reivindicativos de luchas concretas. Entonces, por ejemplo, están los compañeros de los guardianes de semillas, que es una experiencia que yo creo que tiene mucho valor. Está la necesidad de volver a mirar a un origen, a un espacio territorial, a la siembra, a la producción del alimento, a la defensa de la vida. Hay experiencias, por ejemplo, en el tema de la participación de las mujeres, en la reivindicación de la ley en aprobación al aborto. Sí, hay como luchas específicas que tienen en este momento mucha fuerza, pero que quizás no tienen espacios de unidad, ¿no? De encuentro, incluso de catarsis, que creo que es bastante importante en este momento, ¿no? Y más o menos contrastándolo con lo que ha sido la conformación de un sector de la juventud del lado de la oposición, sobre todo del 2007, que más bien parece, por lo contrario, con símbolos muy claros, muy unidos, claro, como punto de unidad la oposición al gobierno. Digamos que de alguna facilita de alguna manera contra símbolos, digamos que puedan unir más cantidad de gente, ¿no? Sin embargo, es como el antagónico, ¿no? Desde el proceso que ha venido la juventud chavista. Digamos, ¿tienes algún comentario, alguna reflexión que hacer en el sentido de como contrastando los dos procesos unidos y además tomando en cuenta de que actualmente en la coyuntura que vivimos, la juventud es el sector social, digamos, que la oposición está utilizando para tener presencia en la calle? Sí, mira, sí creo que hay varias cosas ahí, ¿no? Por una parte, yo creo que, bueno, que es propio este momento y esa organización, digamos, ese movimiento que sí tiene una fuerza, ¿no? Una fuerza que no construye, ¿no? Y entonces ahí está el punto que nos diferencia la gente. Esa gran brecha es que ellos no tienen una historia, ¿no? No tienen una historia de lucha, no tienen antecedentes, no tienen muertos, desaparecidos y torturados en su costado, en su memoria histórica, no tienen memoria histórica. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos una gran ventaja y una fuerza que nos inspira en la construcción de otra cosa, ¿no? En una cosa que a veces es bastante utópica, pero que es lo que nos permite tener esperanza. Y ¿no? Esta situación, este momento es propio pues, de una lucha de clases, pues, y eso no lo podemos nosotros negar en ningún momento. Ahora, evidentemente la lucha de clases es una cosa muy compleja, y en ese sentido, la participación, por ejemplo, de la juventud de nuestra clase en esos espacios tiene mucho que ver con lo que quizás este proceso, y nosotros dentro de este proceso, no hemos terminado de asumir, que es la transformación de la conciencia. Es decir, un proceso revolucionario no solamente pasa por un proceso de reivindicaciones o de cambios económicos y económicos nada más, o sea, lo político también es cultural. Entonces, nosotros también somos consecuencias, nosotros los jóvenes, digamos, somos consecuencias de un sistema de alienación muy fuerte, un sistema de alienación muy jodido, ¿no? Entonces, eso es resultado de esto, ¿no? Entonces, no es algo que no es algo que nos sorprenda, más bien es algo a lo que tenemos que enfrentar, es decir, siempre desde una clara conciencia de clase. Ahora, a sabiendas que no hay, es decir, nosotros estamos en un enfrentamiento de clase. O sea, en ese sentido, no vamos a pretender convencer a los niñitos de papá y mamá, ¿no? Que están defendiendo sus intereses. Ellos están claros de que están defendiendo sus intereses. Ahora, ¿cómo nosotros sí le llegamos a los chamos y las chamas que son de nuestra clase, que tienen nuestras mismas necesidades y que quizás no tienen ese acercamiento con la memoria histórica de la que son parte, pues, del pueblo de que son parte, del pueblo luchador, peleador, trabajador? Y seguramente sus padres son, sus abuelos, no sé. Bueno, y ahí... Bueno, como nosotros generamos espacios justamente, ¿no? De debate, mucho desmitificado. Yo creo que eso es muy importante, generar espacios
de Ujú. acercamiento, de debate, con los propios códigos de la juventud, un poco desapegándonos de esa lógica y esa dinámica de los partidos políticos tradicionales, de Ujú. izquierda y derecha, ¿no? Pero Sí. evidentemente de izquierda en este caso. Y colocándonos en el lugar de las necesidades políticas también de esa juventud. O sea, ¿qué es lo que reivindica y por qué? ¿No? Ok, ¿Qué código se maneja? y finalizando, digamos, como tomando varias conclusiones que tú venías diciendo ahorita, digamos, enfatizar, digamos, la conciencia de la posición de clase en la construcción de una juventud revolucionaria. Y antes también estaba mencionando como un rompimiento con una lógica, digamos, burocratizadora o desmovilizadora que ha sufrido el movimiento estudiantil revolucionario. Sí. No solo Bueno, movimiento juvenil. Ujú. Ujú. ¿Qué conclusión tú entonces podrías visualizar ahorita en esta coyuntura con el proceso, digamos, económico actual que se está viviendo? Dígase lo de la mesa conferencia de paz, las reuniones con el empresariado, una coyuntura también de la movilización de los sectores radicales de la derecha. O sea, en este complejo escenario, cómo tú ves la insurgencia, digamos, la insurgencia en el mapa político, ¿no? A la juventud revolucionaria. ¿Cómo tú visualizas ese papel que según tu visión debería cumplir? Pero eso es una cosa compleja, ¿no? Pero... A manera como no hay de una sola conclusión, respuesta, claro. claro. Pero sí, o sea, en el sentido de que yo creo que el tema de la participación de la juventud tiene que ver también con una conciencia de la formación política, es decir, con una cultura de la militancia. Nosotros no tenemos cultura de la militancia, porque justamente empezamos a ser parte de espacios burocráticos, ¿me entiendes? Donde eso no es una militancia real, en el sentido de que te pagan un y último, ¿me entiendes? Bueno, como nosotros asumimos una posición más militante y un acercamiento al tema de la producción, o sea, nosotros, y hablo de una juventud sobre todo urbana, ¿no? Estamos muy acostumbrados a una visión un poco abstracta de la participación política, ¿no? Que a veces no toca con lo concretamente económico, con el tema de la productividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el momento además de nosotros asumir esa labor de la formación, del acercamiento, de un poco dejar el miedo también de acercarnos a ese conocimiento, y es sumamente importante, porque quizás a veces nos hemos reducido nuestra participación a espacios un poco más culturales, comunicacionales, ¿no? Que también son sumamente importantes, pero quizás no al debate económico como tal, de un país, y eso nos corresponde a nosotros como generación, nos corresponde a nosotros como ciudadanos venezolanos, nos corresponde como revolucionarios, ¿no? Comprenderlo, entenderlo, manejarlo, y proponer desde nuestra visión modos de organización desde la base, y modos también de mirar con humildad los procesos históricos que han seguido surgiendo en este proceso y que existen, y que también, digamos, en un modo el gobierno del presidente Chávez impulsó. Eso es una cosa que nosotros no podemos negar. Entonces, hay mucho chamo, la mayoría, digamos, que de esa juventud chavista, si se puede llamar, que participa y que conoce de la participación, bueno, porque hubo un hombre que nos invitó, nos invitó a participar de un proceso político, a sentirnos protagonistas de ese proceso. Bueno, finalmente, es la última pregunta, muy rápidamente. Nosotros ahorita estamos siendo parte del impulso de una especie de columna, como columna periodística, que está apareciendo tanto en páginas en internet, en blog, como en medios de comunicación alternativos, que refiere a quién tú mandas al carajo, así se titula. Y la lista es larga. Entonces, de manera como de ir recogiendo las denuncias frontales que hay a nivel nacional, que bueno, tienen que ser escuchadas y tienen que ser reproducidas, y es parte también de la lucha comunicacional. Entonces, tú acuérdate, ¿a quién tú mandas al carajo? A mí me pasan muchas cosas por la cabeza, pero yo personalmente, además de, por supuesto, la juventud fascista, que me da por el paramilitismo y lo que sea, yo mandaría al carajo, por ejemplo, a los que han asumido liderazgo dentro de espacios de la juventud, que en este momento, que tienen además una gran responsabilidad histórica, ¿no? Y hablo de partidos políticos, y hablo de espacios universitarios, educativos, donde se han asumido desde una posición revolucionaria y en este momento están haciéndose la vista gorda o asumiendo su comodidad, su espacio de resguardo de parcelita de poder, ¿no? Dando la espalda a todo un proceso histórico.
dándole la espalda a todo un pueblo, ¿no? Entonces, apoyando una conciliación y un pacto entre élites, apoyando la pasividad de una pacificación, entre comillas, del pueblo venezolano, y permitiendo pues que todo esto suceda, ¿no? Que todo este estado de violencia y de impunidad esté pasando. A eso nos mandaría yo acá. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Acuarela. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a la compañera Acuarela. Una gran entrevista que se dio. Muchos temas ahí para comenzar el análisis y bueno, un balance crítico muy importante que hacer desde la Juventud Revolucionaria. Ahora, antes de comenzar de dar ese análisis, dar ese balance, yo quería primero hacer como una especie de ejercicio breve o general de caracterización de lo que es la juventud oposición, ya que ese es el sector social, digamos, que ahorita está en la calle en una coyuntura de una ofensiva guarimbera, por decirlo de alguna manera. Es importante, creo que visualizar que esa juventud oposición tiene múltiples, digamos, aristas, está desde de los partidos políticos tradicionales, nuevos movimientos de ultraderecha muy ligados al imperialismo, o incluso una de esa juventud, digamos, engolosinada con ese discurso progresista, todavía como de centro izquierda, o sea, una gran diversidad, pero que se une en un objetivo común, que es, digamos, una posición antigobierno. Una juventud de por sí antichavista, pero incluso tiene una filosofía de vida que recuerda mucho, que retoma mucho de ese anticomunismo macartista de los años 50, 60. Sí, ¿no? Y que además eso empieza a constituir no como un sujeto social que busca proponer ideas de proyectos políticos, bueno, hay un proyecto político de derecha evidentemente, pero que no busca ser un sujeto político transformador o mucho menos, sino que busca más bien es un sujeto político regresivo, que busca reestructurar o mantener o que busca acabar, digamos, con el proceso que aquí se abrió y que de alguna manera intentó o intenta o tuvo un norte de transformar la estructura social venezolana y que bueno, eso, la juventud oposición, sobre todo perteneciente a las universidades autónomas, pero más aún de las universidades privadas, surge como el último eslabón o sector social en defensa, digamos, de un viejo estatus social que todavía, por supuesto, sigue permanente y esa juventud es expresión de que todavía sigue permanente ese estatus social. Bueno, son manifestaciones que quizás no sean hegemónicas, pero sí se mantienen en la mayoría de la palestra comunicacional. En tal caso, lo que son estas publicaciones como tal, ya llamando a un descontento activo en contra del gobierno, llamando activamente y destrozando espacios públicos, y a su vez también, bueno, lo que recientemente el destrozo de uno de los murales, yo creo que más simbólicos y de mayor historia, que es el mural del Che, el que está ubicado en las afueras de Ciudad Universitaria, que tenía algo que siempre llamó la atención. Salían los rostros de toda la tradición en todos los territorios del mundo revolucionaria, desde gente como Nasser en Egipto, desde Ali Sí, Primera. Emiliano Zapata, Pancho Villa, mismo personajes como Marx, Bakunin, Trotsky, etcétera. Era muy, muy amplio. Huaycaipuro también salía, Huacaipuro. Bueno, en fin, en fin. un mural histórico que fue atacado. Y bueno, y cabe decir que el destrozo de ese mural está acompañado con un conjunto de consignas de grupos ya abiertamente fascistas, poniendo viva Marco Pérez Jiménez, Renacer Nacional, un símbolo cercano a los símbolos neonazis que surgen en Europa. En fin, toda una simbología que ya no es claramente expresión de ese nacionalismo de derecha que en un momento se empieza a cultivar en Venezuela y que Ujú. es parte también de toda esta parte importante de toda esta oleada de la juventud Y oposición. como sí, bueno, yo creo que esto es una acción que debería jalarnos las orejas y llamarnos la atención, principalmente los movimientos de juventud izquierda, ya que desde hace rato, por dar un ejemplo, en la UCB han existido diversas manifestaciones de este tipo evocando al perijimenismo. Yo creo que esto es para estudiarlo con lupa, por decirlo de alguna manera. Y es importante que se le ve, digamos, el rabo de paja a las posturas de esta juventud. Cuando, bueno, critican todo una situación económica que es real, hay un descontento evidentemente que es real. Sin embargo, cuando el sector empresarial está abiertamente negociando con el gobierno, desde el gobierno se empiezan también a aplicar medidas claramente, digamos, antipopulares,
digamos, en contra de los beneficios de la clase trabajadora, el pueblo No se trabajador. pronuncian con No hay ningún eso. tipo de pronunciación. O sea, ellos no tienen problemas con que los empresarios sean quienes dirijan la política económica del país. El problema de ellos es que no haya un gobierno que, aunque sea conciliador, esté todavía con un discurso medio de izquierda y todavía, bueno, la relación con Cuba y todo, digamos, Toda la esas expresiones que xenofobia todavía quedan del legado del proceso gastrocomunista. bolivariano. Ya. Sí, o sea, la conciliación del gobierno no es suficiente. ¿Ves? Que los empresarios estén sentados en la mesa de negociación con con el gobierno nacional no es suficiente. Exigen, digamos, la restauración total de un viejo orden que desde el 89 es inviable en Venezuela. Yo lo que sí veo también respecto, y esto lo podemos conectar ahora con la juventud revolucionaria, o que asume las banderas del chavismo y el bolivarianismo, es que nosotros como revolucionarios de esta posición tenemos ahí que evaluar, porque no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno que estalló hace un par de meses con las guarimbas, es una carga permanente que ha tenido a lo largo de estos años de sectores juveniles a los cuales por una u otra razón no se les ha podido llegar, no se les ha podido sumar para la causa revolucionaria. Si bien hay tendencias y hay sectores abiertamente fascistas, ¿no?, que asumen la ideología fascista, hay otros sectores no, quizás no fascistas, pero que obviamente asumen un programa proimperialista, marchan contra el gobierno, pero no marchan contra los sectores empresariales, no marchan contra Fedecámaras, marchan contra Conatel, pero no marchan contra Venevisión, no marchan contra Globovisión. Son expresiones también de una visión de país que ha hegemonizado en esos sectores fundamentalmente de clase media. Pero yo sí creo que también hemos fallado nosotros como revolucionarios, no solamente el gobierno, la dirección revolucionaria, incluso los militantes de base, ¿no?, para ser un referente verdaderamente coherente con el planteamiento político del socialismo que pueda sumar a muchos de esos jóvenes que tienen descontentos absolutamente legítimos y que en este momento no están en las guarimbas, ¿no? Jóvenes que no comparten, si bien yo creo que ha habido una exageración o una utilización amarillista respecto a la represión, por ejemplo, de la Guardia Nacional en muchas de las protestas, no podemos obviar que ha habido represión de parte de la Guardia Nacional en muchos casos. Entonces, ¿cómo tú le pides tú como juventud rebelde, como juventud revolucionaria, cómo defiendes la represión de un Guardia Nacional, que es el aparato represivo del Estado? O en muchos casos, a mí me parece un caso personal, tengo amigos cercanos, familiares, que tienen sensibilidad de izquierda, pero que no apoyan el gobierno nacional. Y por ejemplo, cuando se dan declaraciones de parte de dirigentes de la revolución, el caso, por ejemplo, cuando Pedro Carreño, ¿no?, habló, como se expresó el año pasado sobre el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿cómo tú le pides a un joven homosexual que se sume al proyecto de una dirigencia que no cree o que se expresa de tal manera en esa reivindicación? Si su referente del socialismo son esa dirigencia que se expresa en casos puntuales como el de la homosexualidad, pero en muchas otras cosas, muchas otras banderas que pueden servir precisamente para sumar. Entonces, en resumen, es un reto no para el gobierno nacional, sino para nosotros como movimiento popular de base, como movimiento revolucionario, poder ser un referente que permita ganar y sumar a la juventud que pueda ganarse. Obviamente hay muchos que es imposible y su misma condición de clase los lleva a defender sus propios intereses, muchos jóvenes de las clases medias altas, pero hay jóvenes trabajadores, jóvenes de las clases medias bajas, ¿no?, con razones legítimas para estar descontentos, que es un reto desde el movimiento popular sumarlos, ¿no?, independientemente de la dirigencia, independientemente del discurso, de la utilización discursiva del socialismo de parte de la dirigencia actual del Estado. Es un tema a problematizar y es una pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos sido capaces de ser un referente? ¿Cómo nos convertimos en un referente capaz de aglutinar el descontento legítimo de muchos de esos jóvenes que pueden sumarse a una causa revolucionaria, si es que los hay? Rescato eso último que comentas, Carlos, exactamente, es ganarlos a la causa revolucionaria, no ganarlos y movilizarlos únicamente para causas que sigan fortificando las estructuras del gobierno. Yo creo que ahí sí es la lectura que hemos tenido un poco errónea de este tema, porque generalmente es una juventud que ve que desde los cimientos del Estado puede transformar, porque a eso nos han acostumbrado. Y donde vemos que una juventud que en tal caso era confrontativa, manejaba un discurso en tal caso que apelaba al riesgo, se arriesgaba
no era contemplativa. Y ahora este factor de riesgo es sustituido por un factor que es a la obediencia. Y en tal caso el riesgo sería a perder lo establecido. Y yo creo que esas son unas lecturas que se puede observar en la actualidad. No es que es una juventud que se acomodó dentro de las circunstancias, sino que la falta de profundización y caracterización de la reflexión política del momento no se atacó. Se acostumbró que la crítica era algo antirrevolucionario. Se acostumbró que la crítica iba en contra de lo que son los valores para poder erigirse dentro del socialismo. Nos volvimos acríticos y ese es el problema de que tenemos actualmente con una juventud que desconoce la crítica. Yo me acuerdo más de una vez que deja de criticar y haz más. La crítica en tal caso desconstruye. Y eso más o menos lo que los discursos que se manejaban. Entonces me atrevo a decir que es necesario desconstruir lo establecido, criticar desde lo que está ahorita planteado para poder proponernos una práctica que vaya en concordancia con lo que significa la revolución, que la revolución bien sabemos que el Estado termina neutralizándola. A los futuros líderes y lideresas con propuestas e ideas potenciales que el Estado termina captando para su causa dentro del gobierno, terminan siendo neutralizados y las alas creativas que pueden funcionar en algún momento para movilizar a las bases, terminan siendo totalmente coartadas. Entonces, yo creo que esta discusión y estos análisis no se pueden realizar simplemente desde la comodidad que genera la burocracia por un salario que generalmente te hace rentable la subsistencia. Y también vemos que la construcción de las políticas verticales fue cosechando sobre cimientos leales y sumisos, sumisos ante las astillas que molestan y alebrestados ante la mecha que le adversa. No es una juventud con carencias de conciencia política, sino, como bien comentaba anteriormente, no da paso a un discurso confrontativo ante las políticas de un gobierno que se erige y confunde con discursos revolucionarios. Estamos en un clima donde se aceptó el mal menor. Es preferible lo que tenemos que volver a una regresión. Y ahí tomo lo que tú comentabas anteriormente. Bueno, y a pesar de que hay infinidades de hechos de corrupción, vale rescatar que estamos en una malversación de las políticas juveniles, destinando a todos los jóvenes a un depósito de confort y de reproducción discursiva, casi atada de ideas para transformar desde la burocracia el claustro de las negligencias de las políticas sociales. Bueno, empezando porque hay ya bastantes elementos de análisis, bastantes elementos de debate. Y recogiendo, bueno, la entrevista de Acuarela que también arroja muchos elementos de ese proceso de burocratización de una juventud que nace con este proceso bolivariano, que nace con, digamos, con el discurso principalmente de compañero Chávez, de Hugo Chávez, y que con todo, digamos, ese gran movimiento popular que se venía dando, digamos, primero contra el golpe, después contra las guarimbas, el momento del referéndum, o sea, todo ese momento muy agitativo y con mucho, digamos, con mucha política en la calle. De ahí creció una juventud, coño, de ahí creció una juventud muy, me parece muy interesante y que empezó a crear muchos símbolos también muy interesantes y bueno, ahí queda una gran cantidad de experiencia. Me parece que sobre todo en el campo de la comunicación popular, tema cultural, pero que sin embargo no termina de trascender y no termina aunque sí crear símbolos nuevos, no crear un discurso político que le permita también ser de alguna manera vanguardia en la revolución bolivariana y pues, claro, evidentemente, al ser vanguardia, tiene que ser permanentemente crítico, permanentemente constructor de discurso político, de práctica política. O sea, tiene que ser el primer sujeto de cambio movilizándose en la revolución. Sin embargo, parece que hubiera apostado a que el Estado ejerciera, digamos, ese papel de vanguardia, que la burocracia fuera ese papel de dirección y que la juventud simplemente creaba símbolos nuevos, creaba prácticas nuevas, pero para defender una gestión de gobierno, defender una gestión burocrática o simplemente respaldar unas decisiones políticas sin ir más allá de eso y dejando esto como consecuencia, me parece, una juventud muy desmovilizada, muy, digamos, como la llamada Acuarela, enmarcada en una militancia de funcionario público que ahorita se ve, digamos, su incapacidad para responder de manera política, como fuerza social,
frente a la, digamos, a la ofensiva guarimbera. Estamos haciendo un balance crítico, ¿no? De lo que es la generalidad de la juventud y sobre todo la juventud más politizada dentro del proceso revolucionario y específicamente ejemplo de este tipo de militancia, sobre todo la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo destaco, y me parece importante, la ausencia, lo que dice Acuarela, ¿no? De la ausencia de una cultura de lo que es la militancia, ¿no? Eh, Nos hemos formado como una generación, bueno, la generación de Chávez, hemos crecido bajo esa influencia y bajo ese legado, bajo este proyecto, pero es una generación fundamentalmente de funcionarios públicos también. Una generación, así como los 80, 90 era la generación boba, un signo de la que podríamos denominar a esta generación en parte, es una generación de funcionarios públicos y que asume la militancia desde el funcionariado público. Y no hay una cultura verdaderamente constructiva desde la base, alejado de las estructuras que en teoría, ¿no? Estamos ahí haciendo el esfuerzo y dando la lucha por trascender. Bueno, dejando también como un mensajito, como un mensaje también positivo, esperanzador. Esa generación boda de los 80 y 90 es la que construyó la rebelión popular de los 90, del Caracazo. Así que también esto es un proceso de contradicciones y dialéctica. Esperemos también que la juventud, sin nada de este proceso bolivariano, también sepa insurgir en la política venezolana. Bueno, que tampoco podemos obviar las diversas expresiones que en realidad están construyendo un programa de discusión política. Por lo menos Acuarela mencionó la discusión sobre los transgénicos. También vemos que se movilizan en contra la penalización del aborto, discutan, el movimiento feminista se está conformando, se está discutiendo, o sea, Los movimientos artísticos, los movimientos urbanos. artísticos, o sea, hay diversas expresiones, lo que pasa es que no tienen la hegemonía comunicacional y por eso estas diversas expresiones no tienen cabida para hacerse colectivizadas y dispersadas por el resto de Venezuela. Fíjate, Satia, también en el análisis de la juventud hay un tema importante. Estamos hablando de la juventud que podríamos decir más politizada, ¿no? La que protagoniza de una u otra forma las guarimbas desde la oposición y la juventud que está en los espacios dentro del Estado y en los espacios de construcción política. También tenemos que pensar en esa juventud que es un fenómeno despolitizada, que es un importante, que es un elemento a evaluar también. En el marco de un proceso revolucionario de 15 años, hay un amplio contingente de jóvenes que en este momento estudian en los liceos, que estudian en la universidad y que les vale mierda la discusión política, Que ni le molesta ni le importa. ¿verdad? Y bueno, habría que revisar las estadísticas, pero eso nosotros lo vivimos a diario en nuestros espacios. Entonces, ¿cómo politizamos? Un elemento importante es quitarle ese sentido negativo que tiene el término política, la discusión política, que eso todavía permanece. Cuando se habla de discusión política entre los jóvenes, también hay muchos jóvenes, quizás no todos, quizás hemos avanzado en mayor politización, pero queda un importante contingente de jóvenes que están absolutamente despolitizados. Y aparte también, a lo largo de estos años hay un grupo de jóvenes que los hemos perdido en el tema de la drogadicción, en el tema de la delincuencia. Hemos discutido en otros programas el tema del fenómeno del malandro. El fenómeno del malandro es fundamentalmente un fenómeno juvenil, un fenómeno de jóvenes que pierden su vida, que en el marco, bueno, del narcotráfico y todas estas relaciones dentro del barrio, ¿no? Que es lo que es nuestra clase, pues, que es el sector que nosotros como revolucionarios ahí debemos penetrar y debemos ganarlo a la lucha revolucionaria. También evaluarlo, porque es un importante contingente de la juventud que a diario los estamos perdiendo. Están perdiendo literalmente la vida. Y bueno, aquí ya sembrando la semilla de un gran debate que se tiene que seguir dando, con ya ese balance crítico que abrió la Acuarela entrevistada y por supuesto todos nosotros aquí en el Ajicero. Bueno, les tengo la consigna de la semana, que es no a la coacción del pensamiento juvenil. No, nosotros vemos, yo de verdad, en lo personal veo, y seguramente ustedes, el papel que ha venido jugando la juventud del Partido Socialista, ¿no? Hace una semana se dio una discusión encabezada por el ministro Héctor Rodríguez y por esos referentes de la juventud del Partido Socialista, aplaudiendo y justificando la posibilidad del aumento de la gasolina, por ejemplo, y aplaudiendo ciegamente las recetas económicas y los programas económicos emanados de las conferencias de paz con los empresarios. Entonces, en ese sentido, es importante asumir la discusión económica, la discusión política,
con mayor centralidad y con mayor seriedad. El papel de la juventud no es aplaudir ni secundar ciegamente toda política que emana de la dirigencia del PSUV, y mucho menos tampoco como es ese estereotipo también de que el joven se dedica única y exclusivamente, bueno, a pintar, a hacer murales, el tema de las artes urbanas, el hip hop, que es importante, que son experiencias muy positivas, que es parte de una nueva estética, finísimo, pero que también además de hacer eso, ¿no? Además de esa irreverencia, tenemos que asumirnos como sujetos políticos propositivos, y como sujetos políticos que debemos protagonizar las discusiones y hacer las críticas respectivas a todas las negociaciones que se han venido realizando en el marco de las conferencias de paz. Y además, bueno, recordando una herencia histórica de que el movimiento estudiantil, sobre todo además en Latinoamérica, ha sido sujeto social fundamental para los procesos de cambio y sobre todo para los procesos revolucionarios. Antes de finalizar, queremos recordar varios puntos. Bueno, el primero es que la movilización del Consejo Popular Revolucionario sigue viento en popa, iniciando su travesía a partir del 1 de mayo y el 3 y el 4, recordando ese gran encuentro fraternal que se tendrá en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. También, bueno, queríamos recordar una propuesta que se está manejando muy recientemente, que Miguel, coméntanos cómo... Bueno, tiene que ¿Cómo ver es? con la última pregunta que le hicimos a Acuarela, que es ¿a quién tú mandas para el carajo? Uy, Como un nuevo espacio, una nueva columna periodística, informativa, comunicacional, que no solo es de las ICERO, sino también que va a empezar a manejar en diversas páginas web. Mira, También. pero mosca ahí, Miguel, porque mucha gente se horroriza cuando uno habla de mandar al carajo a alguien, ¿no? Bueno, hay hay que que... acostumbrarse, yo creo que estamos ya... Claro, estamos en momentos de definiciones y, ¿por qué no? También de empezar a picar adelante y, por supuesto, de definir o exigir que se definan los actores políticos en una situación donde a la final pareciera que la lucha de clases se volviera tan simple, la división clara, empresarios, burgueses, la burguesía que nace del Estado, burocracia, es un interés y los intereses del pueblo trabajador, los intereses del pueblo bolivariano, del otro lado del río. Yo mando el carajo como Acuarela a la resignación, mando el carajo a eso que llaman aceptar la miseria de lo posible. Mando el carajo a esa juventud que está en el poder, que tiene puestos de poder, al menos juventud en términos de edad, pero que acepta sin mayores críticas, ni pataleos, ni absolutamente nada, los pactos que afectan el bolsillo de los pobres, que afectan el bolsillo de los trabajadores, que se han venido realizando en las últimas semanas en Venezuela. Este fue el Agicero número 20, transmitiendo por Radio Guarura TV, y nos encontramos a través de la señal de audio en el próximo programa. Aquí tutti lottiamo junti, qui tutti lottiamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, 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 Du willst Guerra, hier kämpfen wir alle zusammen. tú quieres guerra, 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 Volete la guerra? tú quieres guerra. Ici on lutte tous ensemble. Las
Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata, hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo, cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas, frente al peligro las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra, 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 Volver de la guerra, tú quieres guerra. hier kann wir alles zusammen. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llamar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una luz. Patria o muerte. Hay el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra, 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 Volver de la guerra, tú quieres guerra, ¡Haya الصحراء حرة! tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, الجو ده الجواب. tú quieres guerra, تخرج الفيروز. tú quieres guerra, بالتوفيق. tú quieres guerra. تبغون guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra, انت راغب حار. tú quieres guerra, انت راغب حار. tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, انت راغب حار. tú quieres guerra, Volver de la guerra. tú quieres guerra.